Todos esperan un gran avance, pero pocos imaginan lo que realmente ocurre tras las puertas cerradas del Vaticano. Leo no solo lidera la Iglesia, se enfrenta a una parte de la Iglesia misma, una parte poderosa y arraigada que lo desafía silenciosamente y a menudo incluso actúa en su lugar. Sus movimientos, que para muchos parecen confusos o contradictorios, podrían ser en realidad signos de una realidad mucho más profunda de lo que parece. Mira este video hasta el final, porque solo así comprenderás lo que realmente está sucediendo y lo difícil que es restaurar la Iglesia a su verdadera misión. León se encuentra en su segundo mes de pontificado, y la complejidad del terreno que transita ya es evidente. Algunos observadores interpretan su cautela como indecisión. Otros especulan que esta aparente ambigüedad esconde una agenda calculada. Por un lado, de hecho, vemos signos de apertura a la tradición. Por otro, decisiones que parecen seguir el ejemplo de su predecesor. Pero quizás la pregunta más interesante para quienes observan la escena no sea qué hace León, sino por qué lo hace así. Tal vez León entendió desde el principio que la Iglesia no puede ser cambiada con decretos. El poder del Papa es real, pero también está ligado a una estructura profundamente arraigada, moldeada por décadas de progresismo que ocupa posiciones clave, dictando ritmos y lenguajes. Cualquiera que observe con atención puede notar que cada palabra, cada silencio, cada gesto parecen medidos, como si el Papa quisiera evitar exponer demasiado pronto sus intenciones o provocar una reacción demasiado fuerte. Tal vez valga la pena considerar una hipótesis. ¿Qué pasaría si esta lentitud no fuera debilidad, sino la única estrategia posible para quien se encuentra rodeado por una maquinaria eclesiástica hostil? ¿Y si esta ambigüedad fuera en realidad el precio a pagar para restaurar el orden sin dividir aún más a una Iglesia ya frágil? No podemos asegurarlo, pero vale la pena tenerlo presente al juzgar sus primeros pasos. Así pues, estos 2 meses todavía no dicen mucho sobre las conclusiones a las que llegará Leo, pero sí sugieren una lección. Quizá la paciencia sea ya una forma de resistencia. Y quizá solo un pontífice que conoce los límites de su propia autoridad puede esperar cambiar verdaderamente la dirección de la Iglesia. Entre los temas más sensibles que heredó Leone está sin duda la Fiducia Supplicans, la declaración de diciembre de 2023 que abrió la posibilidad de bendecir a las parejas del mismo sexo. La cuestión, ya controvertida bajo el pontificado de Francisco, se convirtió inmediatamente en un campo de pruebas para el nuevo pontífice. Y es significativo notar que León, hasta ahora, no se ha pronunciado directamente sobre el tema, mientras que sí se ha pronunciado el cardenal Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Fernández, quien según algunos rumores efectivamente está en riesgo y aún no ha sido confirmado por Leo, reiteró con firmeza que la Fiducia Supplicans no terminará en un cajón, declarando que el Papa no tiene intención de derogarla ni modificarla. Un gesto que dejó a muchos perplejos. Pocas veces en la historia de la Iglesia, un colaborador se ha expresado con tanta claridad sobre una cuestión que corresponde decidir al romano pontífice. Por eso, vale la pena sugerir una lectura diferente. El hecho de que Fernández se expusiera tan temprano y tan públicamente puede no ser un signo de delegación por parte de Leo, sino más bien un signo de la resistencia profunda que enfrentaba el Papa. Una resistencia que todavía se siente lo suficientemente fuerte como para hablar en nombre del Papa, sin esperar una palabra directa de él. Mientras tanto, las críticas a la declaración no se han hecho esperar. A la cabeza está el episcopado africano, encabezado por el cardenal Fridolin Ambongo, quien la califica de grave problema doctrinal y una imposición muy alejada de las prioridades pastorales de sus pueblos. Ambongo pidió una mayor colegialidad e invitó a Leo a visitar pronto el continente como señal de escucha y atención.
Esta tensión revela una fractura más profunda. La Iglesia, una y católica, vive de maneras muy diferentes de un continente a otro. En África, prevalecen la tradición y la atención concreta a las necesidades inmediatas. En Europa y otros lugares, hay quienes ven estas oportunidades como un signo de misericordia. Ante todo esto, Leone guarda silencio. Otro frente en el que el pontificado de León ya revela tensiones es el de Traditionis Custodes, la disposición emitida bajo el gobierno de Francisco para limitar la celebración de la misa tradicional. Aquí también, la situación no es nada sencilla. Leo no ha levantado las restricciones, pero no parece querer aplicarlas con la misma dureza que al principio. El caso más evidente es el de la diócesis de Charlotte, en Estados Unidos, donde en los últimos meses la misa tradicional había sido trasladada a una capilla lejana y está previsto que cese el 8 de julio de 2025. Sin embargo, ante la fuerte reacción de los fieles, la diócesis anunció un aplazamiento de la implementación de las nuevas reglas hasta el 2 de octubre de 2025, una señal de que algo está cambiando. Es interesante notar que esta es la primera vez, bajo el pontificado de León XIII, que un obispo decide ralentizar la aplicación de la Traditionis Custodes, en lugar de endurecerla aún más. La pregunta que cabe plantearse es, ¿esta desaceleración refleja una dirección sugerida por Leo? ¿O es un síntoma de que incluso los obispos, ante las protestas de los fieles, están dando marcha atrás, conscientes de que una aplicación rígida correría el riesgo de dividir aún más a las comunidades? Al mismo tiempo, la misma cautela se hace evidente en cuanto al tema de la sinodalidad. León no la ha rechazado, pero tampoco la ha retomado con el énfasis de los últimos meses. Algunos observadores señalan que sus intervenciones sobre el tema han sido hasta ahora medidas, como si quisiera mantener a flote el proceso sinodal para no crear una ruptura frontal, pero sin permitir que se convierta en un arma contra la doctrina y la tradición. En ambas cuestiones, la liturgia tradicional y la sinodalidad, se vislumbra una lógica similar. Prudencia, pequeñas señales, quizás un intento de contener sin aplastar, de escuchar a los fieles sin alienar al frente progresista que todavía ocupa gran parte de las estructuras. En estos 2 meses, incluso los nombramientos realizados por Leone ya han suscitado discusiones entre quienes observan con atención. Por un lado, vemos decisiones apreciadas por los fieles más apegados a la tradición, prelados discretos, pero con una sensibilidad doctrinal más sólida, colocados en puestos clave sin ostentación. Por otro lado, sin embargo, también ha habido algunos nombramientos decididamente controvertidos. Uno de los más sensacionales fue el del cardenal Roche, figura simbólica de las restricciones litúrgicas y percibido como hostil a la misa tradicional. Y no menos cuestionable, a los ojos de los conservadores, es el nombramiento del obispo de San Galo, que proviene de un ambiente eclesiástico fuertemente progresista y ya está en el centro de la polémica. Para muchos, especialmente entre los fieles más fieles a la doctrina, estas decisiones son incomprensibles. ¿Por qué retener o incluso promover a hombres tan profundamente apegados a la era de la deriva doctrinal? ¿Es esto una señal de indecisión, de compromiso? ¿O es la confirmación de que la estructura interna de la Iglesia sigue tan arraigada y enferma en algunos aspectos que no permite una renovación verdadera e inmediata? Así, entre señales alentadoras y decisiones desconcertantes, el Papa parece navegar por una realidad compleja, marcada por fuerzas entrelazadas y opuestas. Cada vez es más evidente que la Iglesia hoy se presenta casi como una institución política, con lógicas de poder y resistencia difíciles de superar. Por esta razón también, León debe ser leído con discernimiento, no como un gobernante absoluto, sino como un hombre que, dentro de estas conspiraciones,
parece querer devolver a la Iglesia a su verdadera misión, que es guiar las almas hacia Cristo. Esperemos que esta sea realmente su intención. Y la lección, para quienes observan, sigue siendo la misma. Se necesitará tiempo, paciencia y coraje para volver a poner la verdad en el centro y recordar que la Iglesia no existe para sí misma, sino para la salvación. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta amén. Que Dios te bendiga.